Muy bien, ahora sí vamos a iniciar formalmente esta sesión. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Dariana Chávez y soy la encargada de la parte de inteligencia comercial de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de Canto. Para mí es un verdadero placer darle la más cordial bienvenida a esta actividad. Nada más brevemente me gustaría repasar las normas de orden para que esta sesión se lleve a cabo de la mejor manera. A todos les solicitamos por favor mantener su cámara apagada, al igual que su micrófono, y solo encenderlo en caso de que requieran hacer algún tipo de intervención. Para esto les recordamos que está la opción de raise hand o levantar la mano y los instamos a utilizarlo y nosotros podremos darle la palabra en el momento adecuado. De igual manera les recordamos que está acá el chat y les recordamos que por ahí pueden dejar sus comentarios, sus consultas y con todo gusto nuestro experto del día de hoy les va a estar dando respuesta. Por favor, verificar que el nombre con el que están acá es con el que realizaron el registro para poder tener un mayor orden interno. Y también les recuerdo que esta sesión está siendo grabada para que todos estemos enterados. Sin más, me gustaría dar paso a presentar al experto que nos acompaña el día de hoy en esta charla denominada La inteligencia más allá de los humanos, la construcción de un mundo digital, autónomo e inteligente. Él es Tomás de Camino Beck, es doctor en biología matemática con un máster en ciencias de la computación y consultor experto en análisis de datos y modelos matemáticos. Además, actualmente es el director de la Escuela de Sistemas Inteligentes de la Universidad Senfue. Esta es la presentación más breve que puedo hacer porque don Tomás de Camino tiene un currículum súper extenso, es sumamente profesional y muy admirado por parte de la Cámara. Entonces, bueno, es un verdadero honor tenerlo por acá. Y sin más, yo quiero cederle la palabra para que podamos dar inicio. Muchas gracias, Dariana. Muchas gracias a Camtic por esta invitación. Igual con las presentaciones, por eso mucha gente me conoce que yo soy muy afín a lo que se llama el movimiento Maker. Maker somos personas que como que casi que en lugar de decir las cosas las hacemos, una cosa así. Y en ese movimiento una de las cosas que más me ha traído es que cuando tenemos un ciclo de conferencias, todos los títulos y todas las cosas se dejan de ser relevantes y nunca nos presentamos como que este es doctor en aquello, aquel es... porque para el maker es como show me, es muéstrame lo que haces, ¿verdad? Entonces, y lo digo como también como una especie de inicio de esta charla, en el sentido de que todas estas tecnologías que son digitales, ¿verdad? Que son de base digital, ahora son abundantes y son abundantes quiere decir que nos permiten a todos y a todas construir de forma inmediata. Ya no es eso que tenemos que nada más ver lo que están haciendo otros y otras en otros lados, sino que nosotros mismos podemos construirlo, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo? Bueno, si nos vemos la evolución de la computación como tal, y esto de ninguna manera va a ser un recuento histórico exacto, ¿verdad? Sin embargo, conceptualmente, quiero mostrarles por qué digo yo que en este momento estamos en un mundo de abundancia de lo digital y podemos efectivamente, en vez de hablar de las tecnologías, casi que usarlas de forma inmediata, ¿verdad? Vean ustedes, esta fotografía es de una de las no la primera, pero una de las primeras computadoras digitales, ¿verdad? Y era de base, en realidad era de base analógico, pero era una computadora digital. Utilizaba tubos de vacío, ¿verdad? Para hacer las veces de transistor. Y de hecho, estas dos mujeres que están aquí eran las programadoras de esa computadora. Y aquí como hecho histórico, después unas fotos que salieron ya cuando revelaron, la computadora se llama ENIAC y esta computadora calculó las trayectorias de las bombas atómicas, lamentablemente, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Este era un proyecto secreto y ya cuando se publicó sobre esta computadora, ya en los 50s, incluso las fotografías que existen, y si ustedes buscan, hay unos hombres ahí metidos. En realidad esos hombres eran modelos, las verdaderas programadoras eran 7 matemáticos que trabajaron. Y la programación de esta computadora era cambiando cables, ¿verdad? O sea, reconectando la computadora
y moviendo parámetros a través de potenciómetros para poder hacer que la computadora hiciera los cálculos correspondientes. Entonces imagínense en ese momento pensar aquí en Costa Rica o en Latinoamérica en general, alguien hacer computación, estamos hablando de los años finales de los años 40, era realmente un imposible. Entonces nosotros como latinoamericanos no podíamos participar de absolutamente nada que tuviera con computación, ¿verdad? Incluso ya más adelante, ¿verdad? Avanzando mucho tiempo, ya en los 60s, esta computadora que se llama PDP-1 del MIT, eran computadoras que costaban millones de dólares. El ENIAC creo que costó como entre 6 y 10 millones de dólares. Esta computadora debe haber costado $1.000.000 y pertenecían a universidades. Y de hecho en esta computadora se hizo el primer videojuego que se llamaba Space War, bueno, curiosamente la construcción de videojuegos es una actividad bastante computacional en el sentido de que se prueba muchas de las capacidades de una computadora y además se recrean ambientes casi que físicos a través de la programación. Y esta computadora se usó en el MIT y igualmente, ¿verdad? Era muy académico el uso de la computadora, no era algo que nosotros los terrícolas podíamos utilizar, ¿verdad? Y vean ustedes esta foto, me gusta mucho porque está Carlos González, un pionero de la computación aquí en Costa Rica, una gran persona, y ahí está programando la computadora que se llamaba Matilda, ¿verdad? Él estaba encargado de esa computadora y era una computadora que costó muchísimo dinero, que estaba en la Universidad de Costa Rica, y para computar había que ponerse una lista larga de espera, ¿verdad? Para poder llevar sus tarjetas perforadas o llevar y perforar las tarjetas y poderlas meter primero un programa y después meter los datos para hacer unos cálculos en esta computadora que salía el resultado en esta máquina que está acá. Claro, imagínense para nosotros hacer computación y pensar en algo como lo que vamos a hablar hoy un poco de inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, realmente era algo eh, que era muy difícil para nosotros como científicos y científicas, como profesionales, en un país como Costa Rica, pensar en utilizar estas tecnologías para el desarrollo de cualquier cosa, para desarrollo de industria, para desarrollo de ciencia, para desarrollo de cultura incluso, ¿verdad? Realmente era muy difícil pensar en eso y otros países que tenían accesos a estos nos llevaban una delantera muy grande, ¿verdad? Porque nosotros no podíamos explorar. Imagínense ustedes además que don Carlos González en ese año hubiera decidido, ok, voy a hacer un videojuego con Matilda. Probablemente en la UCR lo hubieran sacado, ¿verdad? Porque ¿cómo va a ser un videojuego, ¿verdad? Con una computadora que cuesta, en ese momento creo que costaba cientos de miles de dólares esta computadora. Entonces, lo digo un poco como entre que en broma y en serio, ¿verdad? Que por cierto, eso me lleva un poco vi que parece que gente de colegios técnicos profesionales están presentes. Un gran saludo a los colegios técnicos. Yo quiero muchísimo los colegios técnicos. Siento yo que son el modelo que deberíamos tener en Costa Rica. Los colegios técnicos, los colegios humanísticos, los colegios científicos, debería ser el modelo del ciclo diversificado para todo estudiante en este país. Y de verdad, porque conozco los estudiantes y las estudiantes de estos colegios son realmente excepcionales. Aparte de ser estudiantes de muy alto nivel, tienen un nivel humano, un carácter humano, una capacidad de desarrollo bastante grande. Entonces, me alegra mucho ver estos colegios profesionales ahora conectados en esta charla y espero que podamos tener una discusión al final. Bueno, ya más adelante aparecieron estas computadoras que ya se hacían más accesibles, ¿verdad? Yo tuve una de estas no eran tan accesibles, costaban los miles de dólares, ¿verdad? $3,000, creo, algo así. Por suerte, mi padre, que por su trabajo tenía constantemente computadoras, tuvo una computadora de estas en su momento y yo tuve acceso a los 10 años más o menos ya a este tipo de computadoras. Y claro, ya empezó a llamar computadora personal porque ya salió de solamente la academia y ya era posible que una persona tuviera una computadora para usos
cualquiera, ¿verdad? Cualesquiera. Y ese es otro término que al final espero que hablemos bastante, en el sentido de que yo decido qué hago con la computación y en el momento que se empieza a abaratar la computación, ¿verdad? Que se hace mucho menos costosa y con mayor capacidad, o la misma capacidad, pero más pequeñas y más de menor costo, empieza a hacerse abundante la posibilidad de computación, ¿verdad? Ya no es una cosa restringida a usos que ustedes ven en la ENIAC, que alguien decidió usos militares, ¿verdad? Yo como una persona que no le gusta las guerras para nada, por supuesto que no me agrada esa aplicación, pero ahora que la computadora tiene una accesibilidad diferente, yo puedo decidir otros usos que no sean bélicos para la computación. Y ni para qué decir lo que ya representa algo de la computación que es realmente interesante, ¿verdad? Que es que nosotros ya vestimos la computadora del teléfono, que ya no es un teléfono, sino es una computadora de bolsillo, ya forma parte de nosotros. Y si ustedes, por ejemplo, en este momento ven la hora, para todo el mundo son las 10:15 en este momento, para todo el mundo, porque estamos ya, nuestro tiempo está sincronizado a través de esta computadora que está conectada a redes y que tiene el tiempo igual para absolutamente todas las personas, ¿verdad? Entonces ya forma parte de nosotros. Entonces nuestro tiempo incluso el despertarnos, el generar todas nuestras actividades casi que están asociadas de alguna manera al teléfono. Por ejemplo, yo practico ciclismo, me gusta mucho el ciclismo y cuando empiezo mi actividad ciclística está asociada a una actividad, a una computación, a un proceso computacional a través del teléfono y donde está involucrado el teléfono mismo utilizando GPS, utilizando sensores de movimiento y otro montón de cosas que tiene el teléfono y a través de la conectividad y de la red celular conectarse a la nube para además registrar mis movimientos, almacenar la información que estoy generando y posteriormente yo poder amplificar mi experiencia como ciclista, ¿verdad? En el sentido de que ya no es como aquello hay una película de unos superhéroes y que hay uno que es ciego, pero, perdón, que es invisible, pero solamente cuando nadie lo está viendo, ¿verdad? Entonces es una cosa así, antes nosotros practicábamos, hacíamos muchas cosas, pero no teníamos ese canal para hacerlo, extenderlo, amplificarlo, ¿verdad? Y gracias a las tecnologías de computación nosotros amplificamos lo que somos y el teléfono como una unidad móvil que nos permite hacer esa amplificación. Pero una de las cosas yo creo importantes y relevantes de todo esto es que pasamos, este es un pedazo de esa computadora ENIAC, ¿verdad? Que está en un museo. Eh, y hoy tenemos algo como esto que cuesta centavos de dólares, un procesador AT Tiny que se llama, eh, que cuesta centavos de dólares y que es mucho más poderoso que esta computadora de aquí, ¿verdad? Esta cosita es más poderosa que esta de aquí. Eh, no tanto más poderosa, pero sí más poderosa. ¿Y qué importancia tiene? Que vean el tamaño, ¿verdad? Vean que la computación era una cosa donde yo tenía que meterme en un cuarto donde estaba la computadora. Y pasamos a una computación donde la computación puede estar insertada incluso en mi persona. O sea, yo ya no soy, yo ya no entro a la computadora, sino la computadora entra en mí. Y en ese sentido, no solo en mí, sino en los objetos mismos, ¿verdad? Entonces, todo objeto casi en este momento se puede transformar en un objeto de computación, en un objeto que hace computaciones a través de un microcontrolador como este de aquí y otro montón de microcontroladores que existen. Entonces piensen en todos estos conceptos que hemos hablado, ¿verdad? Del metaverso, de la transformación digital, de la era digital, de los datos, de todos estos conceptos que son ahora ciberseguridad, criptomonedas, todas estas cosas que hemos hablado, todos son de base digital, todo depende de la computadora y la computadora en realidad está insertada en absolutamente todos los objetos y todas las cosas y todas las personas inclusive, ¿verdad? Y de ahí viene un elemento importante. Bueno, estos sistemas no pueden ser simplemente sistemas esclavos, por decirlo así, donde yo tengo que estar reprogramándolos cada vez que quiero que hagan otra cosa. Si yo incrusto un chip de estos en una taza, por ejemplo, eh, debería haber algo de la experiencia misma de la taza que modifique el programa
o que modifique las computaciones que hace la misma taza, así como nosotros seres humanos y seres vivos en general lo hacemos, ¿verdad? Los seres vivos, nosotros cambiamos comportamientos y nos alteramos basado en la información que obtenemos a través de nuestros sentidos. En ese sentido, una computadora en una taza puede hacer más que solamente ser un objeto estático, sino que puede ser un elemento que además vive la experiencia de una taza, por decirlo de alguna manera, y entonces puede transformarse a través de ello. Y es ahí donde vienen los conceptos de inteligencia artificial, que en realidad son muy viejos, pero que ahora toman una nueva forma gracias a estas tecnologías de los que voy a hablar un poquito más adelante. Y vean ustedes, ¿verdad? O sea, realmente pasamos de computadoras que hacían cosas muy básicas a algo como esto. Es una tarjeta gráfica, ¿verdad? Se le llama GPU, Graphic Processing Unit, que ahora se usan para computación y que tuvieron un impacto importante en dar un salto cuantitativo y cualitativo importante en la capacidad de utilizar las computadoras para algo como transformarse en inteligentes, ¿verdad? Tiene la capacidad de hacer procesamiento paralelo y cuesta una fracción de dinero. Imagínense, estos son yo no sé cuántos miles de ENIACs, ¿verdad? Metidos simplemente en un espacio pequeño. Y yo puedo además tener varias de estas. Entonces tengo una capacidad de hacer computación que además es de bajo costo. Cualquiera de nosotros o nosotras podría hacer un proyecto y utilizar una tarjeta de estas. Una tarjeta de estas ya configurada como computadora anda por ahí de alrededor de los 200 y tantos dólares. Imagínense, ¿verdad? O sea, yo puedo construir un supercomputador, una computadora con una capacidad de procesamiento extraordinaria, ya en los cientos de dólares, ¿verdad? Y puede ser que en un futuro no muy lejano baje todavía aún más ese costo. Y no solo eso, curiosamente estamos volviendo a la computación analógica, ¿verdad? Porque todas estas computadoras que estamos hablando son de base digital, es decir, operan todo su funcionamiento, son máquinas numéricas básicamente, todo su funcionamiento de números se abstrae a una codificación numérica de base de dígitos 0 y 1, una codificación binaria, y a partir de ahí hace todos los cómputos. Esta computadora que se llama METHEC, que es un procesador, es totalmente analógico. Es decir, hace multiplicación de matrices a través de corriente. O sea, multiplicar dos cosas es multiplicar un voltaje por una resistencia. Eso es básicamente una multiplicación. Entonces, utilizando esa abstracción, puede correr algoritmos de inteligencia artificial que ocupan multiplicaciones de matrices de manera muy rápida. Este procesador lo puede hacer muy rápido con una fracción de la energía necesaria que utilizaría una computadora digital, porque no existen esos procesos de conversión y lo hace muchísimo más rápido al no haber precisamente, al funcionar directamente bajo un esquema analógico de funcionamiento. Y esto es algo realmente interesante, que pasamos de las computadoras analógicas, ¿verdad? En algún momento construimos las computadoras digitales, esas computadoras tienen esa capacidad universal y volvemos ahora para la implementación a muchos sistemas que se fundamentan en computación analógica. Y eso es algo interesante y es la inteligencia artificial la que nos está empujando precisamente a ese tipo de eventos. Entonces, ¿qué pasó? Pasamos de donde la computadora era de creadores expertos, donde solamente expertos podían utilizar esto y casi que solo hombres también, por eso digo expertos, a un producto de consumo, ¿verdad? Pero un producto de consumo, ojo, donde son instrumentos fundamental, donde yo lo que compro no es un producto terminado como un microcontrolador, sino porque puedo comprar un microcontrolador como este, ¿verdad? Un ESP32 y yo puedo construir, compro estos bloques universales de construcción y puedo construir algo mucho más que yo decido qué es lo que quiero que sea, ¿verdad? Entonces pasamos además de algo que tenía propósitos inciertos para nosotros como consumidores, a propósitos que nosotros podemos decidir utilizar en nuestras tecnologías, ¿verdad? Y aquí hay algo importante que es algo curioso con las tecnologías y ya me lleva a lo de inteligencia artificial, que es que primero, en el tiempo, muchos productos tecnológicos son de creadores, o sea, son todavía gente desarrollando el mismo software,
la programación de las computadoras era un elemento puramente de creadores, de repente pasa a ser un producto totalmente de consumo cuando se abstrae suficiente, digamos, para ocultar muchas de las capas más complejas, se transforma en productos de consumo, pero a la vez, al hacerse más pequeñas, más baratas, más inmediatas, se vuelven devuelven de alguna manera a transformar en objetos de creadores, ¿verdad? Donde a partir de pequeños abstracciones de computación en elementos pequeños, yo puedo ahora usarlo de bloques fundamentales para la construcción de nuevas cosas. O sea, es el motor básicamente de la novedad y de la innovación, ¿verdad? Donde yo agarro elementos, abstracciones que eran primero extraños, después se transforman en producto de consumo y después se transforman en productos de consumo donde yo lo que puedo consumir son los bloques fundamentales de construcción y a partir de ahí puedo derivar nuevas posibilidades de uso de las tecnologías, ¿verdad? Y eso me lleva un poco a la inteligencia artificial, que eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Eso indirectamente, aparte de la computadora, la inteligencia artificial como concepto pasó a algo a ser muy matemático, muy de expertos, a transformarse en algo, un producto de consumo, pero a la vez como producto de consumo, donde yo tengo herramientas básicas de esos productos de consumo que puedo derivar y que puedo hacer construcciones y aplicaciones novedosas de estas tecnologías. Y la inteligencia artificial es una de esas, ¿verdad? Y entonces, bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, casi todo el mundo siempre, por el mismo hecho de decir inteligencia artificial o inteligencia, nosotros nos imaginamos nosotros, los seres humanos, como únicos seres inteligentes, ¿verdad? Cuando en realidad cualquier sistema que puede almacenar o que puede memorizar o que puede aprender es un sistema inteligente. Pero es que algo me está molestando acá atrás, la silla, ya. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial siempre pensamos en robots de alguna manera, ¿verdad? Y bueno, los robots son bonitos e interesantes y en alguna manera, de alguna forma, van a aparecer y van a coexistir de alguna manera con nosotros. ¿Por qué? Porque si vemos el universo, cómo lo conocemos, o el planeta Tierra, por lo menos, cómo lo conocemos, sabemos que nosotros como seres humanos también somos objetos que permiten, que somos constructores universales. A diferencia de otros seres vivos, nosotros somos los únicos que podemos agarrar el presente, transformarlo, reconstruirlo, manipularlo y transformarlo en un presente diferente, ¿verdad? Y ahí construimos todo lo artificial. Por eso, probablemente si queremos una máquina tan poderosa como nosotros y nosotras, probablemente vamos a terminar con un humanoide de algún tipo, ¿verdad? O algún androide que vamos a utilizar en el futuro. Pero la inteligencia artificial no es solo eso, ¿verdad? Ese es uno de los aspectos y pienso que en países como los nuestros es difícil meternos a estas áreas que sí son de mucho mayor costo para poder ingresar y trabajar, ¿verdad? Sino que hay una capa ya de inteligencia artificial que es mucho más cotidiana y mundana, por decirlo así, que incluso se nos olvida o que muchos ni siquiera, y muchos y muchas ni siquiera saben que existe, ¿verdad? Supongo que la mayoría de ustedes conocen Netflix. Y bueno, detrás de Netflix y cuando todos los sistemas de recomendación que Netflix tiene, de esas películas que les recomienda, cuando después de ver unas películas me empieza a ver, salieron los nuevos lanzamientos y me muestra los lanzamientos que probablemente a mí me interesen, tiene atrás un sistema de inteligencia artificial que entonces aprende mis hábitos de ver películas, los analiza o los compara o extrae patrones a partir de todo un colectivo de personas que están viendo películas, lo categoriza de alguna manera y dentro de ese conjunto, esa categoría que logró crear de mí, empieza a extraer de otras personas para hacer recomendaciones cruzadas, ¿verdad? Tratar de ver cosas que a mí me podrían interesar basado en una categoría de personas que son como yo. Entonces, bueno, nos pone a pensar un poquito que estos sistemas nos categorizan fuertemente, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que hacen. Nos ponen una etiqueta, es una etiqueta bastante compleja, ¿verdad? Y es una etiqueta que puede ir cambiando a lo largo del tiempo, pero estos sistemas lo que buscan es etiquetarnos de la forma más acertada posible para dar una recomendación
recomendación que sea lo mejor posible para que yo no me aburra de Netflix, para que siga viendo películas en Netflix. Y no sé si se dan cuenta, cuando comparan ya HBO y Disney, vean que los motores de recomendación de los otros canales no son iguales, ¿verdad? No funcionan igual. Y probablemente Netflix está más, porque tiene más usuarios, porque tiene más tiempo de estar funcionando, siento yo que da recomendaciones mejores. Pero eso, la diferencia de aplicación de eso es trascendental para poder funcionar como negocio digital en películas, y Netflix, HBO, Max, Disney, Amazon Prime, Curiosity, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de sus, para que estos negocios digitales funcionan, el uso de inteligencia artificial para categorizar y poder hacer sistemas de recomendación efectivos es fundamental para poder desarrollar un negocio. Y los nuevos negocios que son de esta naturaleza, de una economía intangible, donde no hay activos, básicamente, se basan en la utilización adecuada de algoritmos de inteligencia artificial, más específicamente lo que llamamos machine learning, que ahora les explico exactamente qué es. Entonces, ¿qué es un sistema inteligente? Es un sistema que genera predicciones, básicamente. Y hay una serie de algoritmos que se fundamentan en las estadísticas, en la matemática, en la computación misma, para poder hacer esa predicción. Y para poder hacer predicción parte de un conjunto de datos, ¿verdad? A partir de esos datos, yo agarro un sistema, lo entreno, ¿verdad? Es decir, hay una serie de elementos numéricos que cambian en mi algoritmo, que me permiten entonces extraer ciertas características de esos datos, para poder hacer esa predicción. Y cuando me refiero a eso, veámoslo lo más sencillo posible. Vean ustedes, yo tengo un conjunto de datos, estos puntos negros que están acá, y esta es la distribución que tienen esos datos. Entonces yo en este caso, yo puedo aplicar una función matemática, que yo sé que los alumnos de CTP ya saben que es esta función matemática, es una ecuación de la línea recta. Yo puedo aplicar una ecuación de la línea recta que me describe, ¿verdad? Los datos sin tener que usar los datos mismos. Entonces yo lo que hago es, utilizando diferentes métodos de ajuste de funciones, logro colocar una línea que es la línea que mejor se ajusta, que tiene menores diferencias con los puntos, que es la que mejor se ajusta, ¿verdad? Imagínense que esto se mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Que hace esto hasta que logra encontrar una donde se ajusta talladita, ¿verdad? Y entonces, en vez de tener estos datos, ahora lo que tengo es una función que yo le doy una entrada, en este caso un posible dato, y me da una posible clasificación, por decirlo así, ¿verdad? Entonces es básicamente, este sistema de predicción es ajustar una función de algún tipo. Claro, cuando hablamos de inteligencia artificial, estas funciones empiezan a ser cada vez más complejas, ¿verdad? Tan complejas que son inclusive imposibles de escribir en una forma cerrada matemáticamente como esta de aquí, sino que ya representan matrices o representan muchas líneas de código, ¿verdad? O muchos números, ¿verdad? Muchas, en este caso, matrices tensores que se llaman, que son además no solo de 2 dimensiones como conocemos las matrices, sino son de 3, 4, 5, n dimensiones. Y lo que hacen básicamente es eso, ¿verdad? Yo primero ajusto estos parámetros, que en este caso sería A y B, los ajusto hasta que logro tallarlo lo mejor posible, y a partir de ahí guardo esta información de A y B, lo guardo por ahí y después vuelvo a aplicar la función ya con un dato nuevo de entrada para que me dé entonces una predicción, ¿verdad? Que es básicamente un cálculo a partir de ese dato, ¿verdad? Entonces, claro, yo tengo mis datos, entreno mis sistemas, obtengo esa función, cualquiera que ésta sea, y a partir de ahí yo tengo una predicción, y esa predicción es la que me sirve para tomar una decisión. Por ejemplo, en este caso, en el sistema de recomendaciones de Netflix, el sistema se va entrenando y continúa. En realidad es constante el entrenamiento que funciona ese sistema de machine learning. Toma una decisión
para recomendarme qué es lo que me recomienda. Muchas veces esas decisiones tienen involucrado un juicio, esto lo voy a hablar un poquito más hacia el final, porque estos sistemas podrían decidir solos. Por ejemplo, en el caso de Netflix, que me recomienda una película y que me recomienda una película romántica, que yo detesto las películas románticas, en vez de una película de zombies. O sea, no me, aunque me moleste probablemente le digo que diga, pucha, Netflix recomendando estas películas, no va a tener algo tan dramático, no va a cambiar mi vida, no va a alterar mi vida, ¿verdad? Porque uy, me recomendaron una película romántica. Pero en otras situaciones, por ejemplo, si esto es un sistema de predicción de cáncer, por ejemplo, donde a partir de millones de datos de personas con cáncer y de sintomatologías y de características de estas personas, logra categorizarme como una persona que tiene potencialmente un cáncer. Si nosotros no metemos la mano en la decisión, o sea, si no alguien, un médico, una doctora revisa y hace una comparación basada en lo que se está prediciendo y lo que su experiencia, además de otras características, le determinan para emitir ese juicio, ¿verdad? Porque si no, entonces tendríamos sistemas, ¿cómo se llama? Sí, diciendo que tenemos cáncer y esto puede tener consecuencias profundas. Entonces, muchas veces tiene que haber un juicio involucrado y ahora menciono un poquito más de eso para tomar una decisión. Y esa decisión lleva entonces a una acción particular. En el caso de Netflix es recomendar una película y esa película que me aparezca, ¿verdad? Cuando yo abro Netflix y me aparece entre los lanzamientos, me aparecen las que tengan una probabilidad mayor de que vaya a dar clic y que vaya a ver y terminar la película, ¿verdad? Y si no lo hago así, entonces entra en un ciclo ahí de todas maneras yo ve que se equivocó o yo le doy dislike o hago algo al respecto y entonces de esa manera va reajustando mi pertenencia como categoría y va ajustando un poco cómo soy yo como consumidor de películas para darme recomendaciones a futuro. Y así es como funciona absolutamente todo sistema de inteligencia artificial. Todos, ¿verdad? Ahora, cuando digo inteligencia artificial, estoy hablando en términos generales. En realidad podríamos dividirlo como en 3 niveles de abstracción. Inteligencia artificial, la que llamamos inteligencia artificial, en realidad son sistemas que aprenden, ¿verdad? Y que perciben y actúan, ¿verdad? Eso puede ser, estamos hablando de un robot, ¿verdad? Incluso que pueda tener conciencia, que pueda ser creativo, etcétera, etcétera. Mientras que cuando hablamos algo como Machine Learning, que es algo que ven mucho probablemente mencionado en diferentes lugares, ya se refiere específicamente a los algoritmos de aprendizaje. En español se le llama aprendizaje mecánico, aunque como se usa tanto la palabra Machine Learning, ya casi que lo usamos el anglicismo de Machine Learning. Y esos son algoritmos específicos que aprenden y mejoran. Por ejemplo, de Netflix no va a salir la conciencia humana, ¿verdad? Porque el objetivo no es crear conciencia humana, sino que simplemente la utilización de algoritmos que utilizan elementos de inteligencia artificial, pero cuyo objetivo es otro que no tiene nada que ver con, en general, aspectos de inteligencia como tal en general, ¿verdad? Sino simplemente generar un producto, una recomendación específica, una clasificación o categorización específica. Y lo que llamamos deep learning, ¿verdad? Que son ya, que tiene mucho que ver ya con la operación sobre gigantescas cantidades de datos, ¿verdad? Estamos hablando de millones, tal vez decenas de millones de datos que son difíciles de manejar. Y aplicar esos algoritmos de inteligencia artificial ya sobre estos conjuntos muy grandes de datos en base de incluso ordenamiento no supervisado, sino que extraer incluso cosas que yo no necesariamente conozco de antemano, sino que además tratar de extraer ciertas categorías, ciertos grupos, ciertas clases que no son tan fáciles de observar a simple vista y que me permitirían a mí, por ejemplo, entender ciertos fenómenos de comportamiento o ciertas categorías de objetos, personas, etc. Ahora, como les dije anteriormente, lo bueno de la inteligencia artificial es que antes era un plano académico. Yo la primera vez que vi inteligencia artificial fue en el año 1900, ¿qué les importa? No, en 1990
99, creo que fue una cosa así, o 97 o 98, con el profesor Carlos Araya, que me dio un curso de inteligencia artificial. Para mí fue fascinante, ¿verdad? Porque yo como biólogo también, toda la idea de inteligencia está basada en los sistemas biológicos, que nosotros somos inteligentes. Entonces, en ese momento que lo vi, imagínense, por ahí en 1990 y algo, 96, 97, no me acuerdo exactamente, eh, era algo muy difícil de implementar en una computadora. O sea, no, estamos hablando de no hace tantos años tampoco, ¿verdad? Y ya en ese momento todavía era difícil programar las cosas que podemos programar hoy de inteligencia artificial. Entonces todavía seguía en un plano muy académico, pero ahora es un objeto universal. Yo en este momento no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, pero yo podría en este momento entrar a una página web, entrenar una super red neuronal grandísima de Google, de TensorFlow, en cuestión de minutos, y obtener un código para incrustarlo en una aplicación que yo haga. Y lo podríamos hacer en este instante, en unos 10 minutos ya tendríamos una aplicación de reconocimiento de objetos en video, para incluirlo en un código que puedo publicar incluso en la página web. Así de sencillo es, ¿verdad? Entonces se transformó en una herramienta universal de construcción, donde es un mecanismo donde puedo, indiferentemente cuál sea esa función, ¿verdad? Nosotros ya no nos interesa cuál es esa función en realidad. Lo que nos interesa es la capacidad de poder predecir o poder clasificar los objetos de alguna manera, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo en el título más allá del humano y la digitalización de todo en las actividades que nosotros hacemos? Es porque en realidad yo lo veo así. La inteligencia artificial en realidad no es que nos va a reemplazar, yo creo que va a extender nuestras capacidades y eso es algo extremadamente importante. Yo recuerdo haber ido a una charla de Kasparov, el ajedrecista, y él, no sé si algunos saben, algunos se acordarán, otros no tanto, porque eso fue a finales de los 90s, que él le ganó Deep Blue, que fue una de las primeras computadoras de inteligencia artificial que le ganó a un humano en ajedrez. Eh, Kasparov quedó dolido, ¿verdad? Quedó muy dolido con ese gane y trató de entender por qué él había perdido. Y hizo un tipo de competencia que le llamó el Centauro, ¿verdad? Las competencias Centauro. Y lo que dijo, bueno, hagamos una competencia donde todo vale, una competencia híbrida, donde las personas pueden jugar ajedrez contra una computadora, contra otra persona, computadora contra computadora, o persona más computadora contra cualquiera de las otras, ¿verdad? Y lo curioso es que adivinen quién es el que siempre gana. Es el humano con la computadora. Porque las computadoras extienden nuestras capacidades. Nosotros, por ejemplo, no podemos manejar un volumen tan grande de datos en nuestras cabezas, pero sí podemos manejar elementos de abstracción, elementos de cálculo, elementos de formalización de ideas que, combinada con la capacidad de las computadoras de procesar tanta información, es que extiende nuestras capacidades de una manera excepcional. Entonces la inteligencia artificial nos amplifica como seres humanos, nos mejora como seres humanos, ¿verdad? Y es en esa medida que tenemos que aprender, ¿verdad?, a utilizar la inteligencia artificial para extender todo, ¿verdad? Absolutamente todo lo que hacemos. Y no se trata de que nos van a reemplazar, no. Las computadoras en general y los robots van a reemplazar lo mecánico y repetitivo. Nosotros vamos a crearnos en el espacio creativo, por lo menos por ahora, ¿verdad? No quiero entrar en discusiones de ya si la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana como tal. Pero por el momento, en un futuro cercano, lo mecánico repetitivo definitivamente se puede reemplazar con cualquier sistema de inteligencia artificial, y lo creativo e incierto sigue siendo parte de nuestro gran motor, ¿verdad? Nosotros tenemos una capacidad extraordinaria para crear a partir de nociones muy vagas y nociones poco concretas, construir y crear algo
que sea trascendental, algo que sea de impacto, ¿verdad? Y trabajar en sistemas de incertidumbre, ¿verdad? Con mucha incertidumbre, decidir con ruido, tomar decisiones que tienen diferentes niveles de riesgo, otro montón de cosas que para una computadora todavía, o los algoritmos de inteligencia artificial que conocemos, todavía no han logrado llegar a ese nivel. Y es entonces esa combinación de ambas cosas lo que nos va a dar el poder. Entonces, ¿qué pienso yo? Bueno, no veamos la inteligencia artificial como que nosotros centralizada, ¿verdad? Como un cerebro, ¿verdad? Que simplemente hace algo. No, la inteligencia artificial veámoslo como un sistema nervioso completo, ¿verdad? Donde hay elementos de decisión pequeñas que ocurren en muchas partes del sistema, no solamente de manera centralizada. Veámoslo así. No sé, ustedes cuando tocan una aguja o se pinchan con algo, automáticamente va al cerebro, pero regresa a la reacción de quitar la mano, ¿verdad? Eso está, aunque el cerebro está metido en el cerebro, es una reacción automática. Ese es el tipo de inteligencia artificial que necesitamos nosotros para nuestros sistemas, donde haya pequeños elementos inteligentes en los bordes que se llaman o en las cosas, que sean los que toman decisiones locales, aprenden localmente y eso se pasa a un sistema centralizado de alguna manera para crear cosas diferentes. Entonces, un sistema inteligente que es hacia lo que va a evolucionar en realidad, o ya está evolucionando nuestra sociedad, son sistemas de decisión local, ¿verdad? Que pueden decidir rápidamente de forma local, pero que entonces, y hay decisiones a nivel global que yo llamaría políticas, ¿verdad? Donde hay políticas de acción entre todo ese cuadro que ahora se lo vuelvo a mostrar, hay políticas específicas de acción que son dictadas a nivel más centralizado. Entonces, imagínense el San José, Costa Rica, donde hay un cerebro central que en realidad ni siquiera está totalmente integrado, pero donde hay inteligencia en todos los lugares, de un pequeño parqueo, ¿verdad? Que es inteligente, que sabe cómo detectar no solo cuando hay un automóvil presente y el espacio está ocupado, sino cómo bloquear, por ejemplo, no permitir parqueo a ciertas horas y lo aprende por el mismo comportamiento de los automóviles, cuánto tiempo está parqueado para entonces maximizar el uso del parqueo y a la hora de pasarlo a la aplicación central, hacer recomendaciones anticipadas cuando ocurren eventos, cuando hay horas picos, etcétera, etcétera. Y esa es la idea de un sistema más allá de nosotros humanos, ¿verdad? Sino ya como nosotros somos seres sociales y por tanto, en realidad la inteligencia artificial es un sistema social también y va a funcionar como una gran red de inteligencia social más que solamente inteligencia individual. Entonces, y vean qué interesante, hoy en día tenemos algo que conocemos que se llama la nube, que es un mundo digital, ¿verdad? Que es algo extraño porque es como un éter ahí que es casi intangible, solo es tangible a través de las computadoras que en realidad almacenan información y procesan información, pero también hay lo que llamamos un borde, ¿verdad? Que son objetos que salen al mundo físico. Por ejemplo, esta computadora con esta cámara es uno de esos objetos que está en el borde, ¿verdad? Entonces la cámara percibe el mundo físico, lo captura, lo digitaliza, ¿verdad? Lo captura con un sensor analógico que después lo transforma en digital en el borde, ¿verdad? Lo que llamamos el borde. Entonces esta computadora está en el borde de ese mundo digital. Ese estímulo entonces es la cámara que en este caso percibe los colores y percibe la luz, pasa a través de una niebla que se llama, que son un montón de computadoras tal vez intermedias, y llega a la nube, ¿verdad? Donde en la nube se genera la respuesta que regresa otra vez. Entonces, yo aquí entra a la nube y de la nube esa información de video les llega a ustedes como una presentación en sus computadoras, ¿verdad? Y ese es el gran sistema que nosotros tenemos, es un sistema vivo prácticamente. Entonces la inteligencia puede ocurrir en cualquiera de estas capas, ¿verdad? Puede ocurrir en la capa externa de sistemas de estímulo y respuesta y puede haber un aprendizaje incluso local, ¿verdad? Que no necesita nunca ir a la nube. Imagínense ustedes si muchos sistemas tuvieran tienen que tomar decisiones en tiempo real y tienen que estar consultando con un sistema centralizado, no sería efectivo ni eficiente, ¿verdad? Hay muchos sistemas, por ejemplo, en estos carros autónomos, hay muchas decisiones que se toman con inteligencia local,
¿verdad? Y no necesariamente centralizada. Y eso facilita, ¿verdad? Y eso es, esa es la manera en que la inteligencia artificial en realidad ocurre. No nos imaginamos nada más como una gran centralizada. Y hay comunicación a través de la nube para políticas generales. Entonces, ya para ir concluyendo y dejar espacio para preguntas, la idea es de la inteligencia artificial, como son sistemas de predicción, es mejorar el funcionamiento de nuestros sistemas humanos, ¿verdad? Porque no está bien, hay ciertos elementos de decisión que están basados en este momento que son bastante arbitrarios, ¿verdad? Y que están basados en una experiencia muy limitada. Podemos hacer sistemas de decisión que se basan en experiencia mucho más amplia, pero tenemos que tener mucho cuidado porque muchos de los sesgos de nosotros mismos se traducen en nuestra programación de sistemas inteligentes que al final entonces resultan también en sesgos a la hora de hacer sistemas inteligentes. Pero entonces, si podemos superar eso, en realidad estos sistemas mejoran el funcionamiento de los sistemas humanos. ¿Y qué nos lleva esto al futuro? Bueno, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial está basada en los datos y esos datos representan un pasado. Y lo que la inteligencia artificial predice, esa predicción que les digo que hace, es un futuro que está basado en lo que ya está ocurriendo. Es decir, si el futuro es similar al pasado, estamos todo bien. Pero ¿qué pasa si el futuro es muy diferente al pasado? Los sistemas de inteligencia artificial fallan miserablemente. Por eso, algo como predicciones de bolsa nunca funcionan bien. El mismo COVID, ¿verdad? Difícilmente podíamos exactamente predecir utilizando sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no hay explicación. El sistema de inteligencia artificial no explica el fenómeno. Solamente puede hacer una predicción, pero no explica. Nosotros no podemos entender el fenómeno. Aplicamos un algoritmo de inteligencia artificial de machine learning y aquí están los resultados y funciona. ¿Y cuál es cuál es la matriz? Digamos que sea una red neuronal. ¿Cuál es esa matriz? Ese tensor que está lleno de números por todo lado para ver. Si lo vemos, no vamos a entender absolutamente nada. No hay ninguna naturaleza de abstracción, porque no hay compresión en ese sentido de información. No puedo terminar con una fórmula que me pueda explicar un todo, ¿verdad? Así que algo así como la fórmula de Einstein, donde al ser tan compacta y pequeña hay una explicación misma del universo. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? En ciertos sistemas tenemos que tener cuidado porque está basado completamente en lo que ocurrió en el pasado. Y si hay un fenómeno que podría ocurrir que no ha ocurrido todavía, el sistema de inteligencia artificial no será capaz de predecirlo y por tanto proyectarlo, ¿verdad? Entonces, y como no explica, al final no vamos a saber ni vamos a entender exactamente por qué no nos está funcionando. Y acuérdense de esto de aquí, ¿verdad? El elemento de juicio. Hay que tener mucho cuidado cuando utilizo sistemas de inteligencia artificial, que muchas veces tiene que haber un elemento de juicio humano para poder tomar la decisión final y ejecutar una acción. Por ejemplo, un sistema de aceptación de personas a una universidad, ¿verdad? Yo puedo hacer un motor de inteligencia artificial para que me ranquee las mejores candidatos y candidatas para ¿cómo se llama? Para entrar a una universidad, pero resulta que hay muchas otras situaciones adicionales de estas personas que las hacen buenos o malos candidatos para la universidad. Por eso una persona al final agarra ese ranqueo final, tal vez lo filtra y le llega a las últimas 100 y esas últimas 100 sí son verificadas a través de una persona. ¿Por qué? Porque si no vamos a empezar a entrar en el sistema podría ser racista, podría ser machista, podría ser un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces sin darnos cuenta por qué es la forma que se entrenó. Por ejemplo, si la base de datos de estudiantes viene de una época donde la mayoría de estudiantes eran hombres porque las mujeres no se les estimulaba que fueran a estudiar, por tanto mi sistema de entrenamiento de repente va a decir que mujer es una condición que la incapacita a la persona para ser aceptada en la universidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y ya pasó con algunos bots de Microsoft que se transformaron en racistas y otro tipo de cosas, ¿verdad? Y ya para terminar, dentro de todo este proceso de datos y todo lo que llamamos inteligencia artificial, no es tanto el código, ni es usar TensorFlow, ni hacerlo con Keras en Python, o hacerlo en R, o hacerlo en qué sé yo. Es esto, ¿verdad? Es la capacidad de creatividad
creatividad, es la capacidad de hacer ciencia, es la capacidad crítica, es la capacidad de abstraer, la capacidad de formalizar. Entonces, nuestro input en los sistemas inteligentes es extremadamente importante. Y si todavía estamos en una organización o empresa que piense que nada más va a comprar inteligencia artificial para ser más competitivo, estamos muy equivocados, ¿verdad? Porque el valor de competitividad en estas herramientas es la capacidad de crear algo que nadie tiene, que nadie ha hecho. Entonces, si yo compro de un anaquel un motor de inteligencia artificial, pero lo compra Raimundo y todo mundo, no hay ninguna ventaja competitiva para mí. Entonces, tengo que ser capaz de yo crear y construir cosas que son diferentes y es ahí donde está el verdadero potencial y la habilidad para generar innovación. Y hay que tener en cuenta que toda tecnología trae accidentes. Toda tecnología trae accidentes. Vean ustedes, los accidentes de carro no existían antes de que existieran los carros, ¿verdad? Es un fenómeno que ocurre debido a la tecnología y absolutamente toda tecnología trae accidentes. El Internet trae accidentes, la inteligencia artificial trae consigo accidentes. Tenemos que pensar esos accidentes de antemano, no esperar que simplemente ocurran, sino que tienen que estar pensados de antemano para poder ser resilientes, para poder resolverlos, para poder atenuarlos, mitigarlos en momento oportuno. Muchísimas gracias y abro el espacio para preguntas que no sé si Dariana nos va a ayudar a canalizar alguna de las preguntas o cómo vamos a hacer. Claro que sí, con mucho gusto, don Tomás. Por acá tenemos ya varias preguntas. Tenemos una de Paul Fairboy. Dice, ¿de qué manera debe ajustar el sistema educativo para fomentar el uso y apropiación de la inteligencia artificial? Esa es bueno, es una gran pregunta, ¿verdad? Es una gran pregunta. Pienso yo que la misma mecánica, el mismo fenómeno de inteligencia artificial es tan pedagógico. Yo empiezo a partir de un perceptrón y hago las analogías con las neuronas y con el sistema humano, que yo creo que es un portal fabuloso, pedagógico, para poder insertar a los chicos y a las chicas al mundo de la computación de una manera mucho más interesante. Establecer esa relación de que estas computadoras no son un artefacto tan artificial en realidad, sino que son incluso una extensión de lo natural. Eso por un lado. Lo otro es que yo creo que tenemos que enseñar elementos de computación y pensamiento computacional, pero como una actividad crítica, no como una actividad de programación. Confundimos programar con ciencias de computación o con pensamiento computacional. Son dos cosas diferentes. Tenemos que enseñar pensamiento computacional, es decir, cómo abstraer, cómo formalizar, cómo dividir, cómo simplificar problemas, cómo llevar una cosa de un mundo físico a una representación matemática estadística, a una representación computacional para entonces poder construir una realidad dentro de la computadora. Eso yo creo que debería ser el objetivo de la enseñanza y la inteligencia artificial puede ser un vehículo extremadamente interesante para poder entender esa conexión entre el mundo físico, biológico y el mundo computacional. Entonces definitivamente debería ser parte de los programas. Entonces en vez de enseñar a programar, es que yo lo haría fundamentado en la enseñanza de inteligencia artificial directamente y el objetivo sería la inteligencia artificial, no la programación como tal. Entonces es como un ejemplo, ¿verdad? Que puede ser muy interesante. Igual la idea de Digital Twins, crear réplicas del mundo físico a través de la programación. El uso de videojuegos para enseñanza puede ser interesante porque se pueden agregar muchos elementos de inteligencia artificial en los videojuegos, lo cual mezcla entonces programación, mezcla la realidad física, mezcla algo que es lúdico y mezcla elementos de inteligencia artificial. Perfecto. Por acá tenemos otra pregunta de Luis Martínez. Dice, en los procesos de producción de software tradicional, toma cada vez más forma la utilización de metodologías de testing para lograr asegurar la calidad del producto final. ¿Cómo logran aplicar estas metodologías a la producción de inteligencia artificial? A ver, vamos a ver, voy a leer otra vez la pregunta. ¿De quién era la pregunta? De Luis Martínez. Martínez, voy a buscar un segundo. Luis Martínez, proceso de producción de software tradicional. Cada vez se forma la utilización de metodologías de testing, claro, para lograr asegurar la calidad del producto. ¿Cómo lograr aplicar estas metodologías a la producción de inteligencia artificial? Es que lo estaba pensando al revés. Vos estás pensando en cómo las metodologías de testing para asegurar calidad de producto
utilizar esas metodologías para producción de inteligencia artificial. No estoy seguro si voy a contestar o entendí bien la pregunta, ¿verdad? Pero aquí hay algo bastante interesante de la inteligencia artificial, que es la generación de código de manera automática, ¿verdad? Entonces, si lo entiendo bien la pregunta, muchas de las metodologías de testing aseguran, digamos, cierto comportamiento que el software debería tener. Entonces, al poder prescribir ese comportamiento como más bien como una especie de acotamiento de cómo debería ser el software, y ahora utilizar generadores de código automático, probablemente podría crearse un software que sea mucho más seguro y que además sea a prueba de fallos. Aparte de que podría prescribir algunos de los comportamientos conocidos sobre la utilización de software, ¿verdad? Entonces, lo estoy pensando de esa manera, ¿verdad? Sería interesante definitivamente hacerlo, ¿verdad? Es decir, partir al revés más bien de los elementos que deberían ser válidos para un software y utilizar eso como una especie de límite a partir de un sistema de generador de código, de generación de programas automáticos, para entonces generar programas correctos desde la base misma, ¿verdad? Entonces, al final, cuando se le hace un testing adicional, es que en realidad ya viene cumpliendo los requisitos que debería cumplir. No sé si contesté bien la pregunta, pero me parece una idea interesante. Muchas gracias, don Tomás. Y por último, tenemos acá un comentario de Eric Arias que dice que se podría describir las diferencias entre inteligencia artificial e inteligencia cognitiva. Puede escribir las diferencias entre inteligencia artificial e inteligencia cognitiva. Me imagino que se refiere a la inteligencia de nosotros, de aprendizaje de nosotros humanos, ¿verdad? Y aquí han habido dos corrientes de pensamiento o de desarrollo. Uno que es basado en el razonamiento, donde la inteligencia artificial se trató de desarrollar a partir de nuestra capacidad de razonamiento. Eso es productivo y fue productivo en ciertas áreas. Sin embargo, es extremadamente complejo. Eso lo llaman cálculo de predicados, por ejemplo, donde a partir de construcciones y de sentencias lógicas se derivan teoremas, y a partir de esos teoremas entonces se sacan conclusiones. Eso tuvo su auge, de hecho, mucho más que la parte conexionista, que se llama, que es tratar de imitar las neuronas. Tuvo, de hecho, mayor auge en un comienzo, porque la inteligencia artificial tuvo una época, la parte de redes neuronales tuvo una época oscura debido a un libro de Minsky y Papert que se llamaba Perceptron, que otro día lo conversamos. Sin embargo, esa ruta también quedó estancada, ¿verdad? Esa ruta de planeamiento, esa ruta de utilizar la lógica. Entonces, ¿qué elemento humano utilizamos? Bueno, nuestra capacidad de formalizar, nuestra capacidad de construir, de razonar con postulados que son lógicamente derivables. La otra corriente es la conexionista, ¿verdad? Que se parece más a nuestra capacidad y nos da esa posibilidad de pensamiento que no está tan claro, que ni siquiera nosotros entendemos, que es casi como una propiedad emergente del cerebro. Y la idea de redes neuronales precisamente es una manera matemática de imitar o de una manera tal vez, ¿cómo se llama? Homóloga del funcionamiento de la neurona, que tratamos entonces de imitar a nivel matemático, a nivel computacional, y resulta que a la medida que lo hemos puesto a funcionar, ese almacenamiento del conocimiento y del aprendizaje, que es numérico, en las neuronas funciona como paso de pulsos de electroquímicos, ¿verdad? Entonces existe una correspondencia entre lo que pasa a nivel neuronal y lo que pasa a nivel matemático. Eso nos lleva a un aprendizaje que es parecido también al de nosotros, pero también es parecido al de nosotros en el sentido que nosotros a veces podemos intuir ciertas cosas sin poder formalizar inmediatamente, sin poder razonarlas de forma inmediata. Así, por ejemplo, Einstein percibió algo sobre el funcionamiento del universo, y esa percepción vino primero como un elemento mucho más cognitivo, no tan formal, y después lo formalizó y ya lo derivó y lo probó. Entonces también la inteligencia artificial es parecido, ¿verdad? Probablemente la inteligencia que utilizamos ahora artificial con respecto a redes neuronales no nos permite explicar, no nos permite formalizar y abstraer
pero tal vez hay otra capa adicional que podríamos agregar que nos permita después entender los fenómenos de que la inteligencia artificial es capaz de predecir, pero que ahora queremos también que nos ayude a entender. Entonces podría ser algo como eso, ¿verdad? Igual no estoy seguro si contesté exactamente la pregunta, pero muy buena pregunta definitivamente. Muchas gracias, don Tomás. Tal vez igual si alguna de estas dos personas que tuvieron las consultas quieren ahondar un poco más, pueden ponerlo acá por el chat. Y tenemos por último una consulta del CTP de Santa Eulalia. Los estudiantes preguntan de qué forma se puede aplicar la inteligencia artificial en el área contable y financiera. De cómo no se podría aplicar más bien. Bueno, las áreas de contabilidad y finanzas en general tienen elementos muy repetitivos y un dominio, digamos, fácilmente categorizable dentro de lo que las actividades que se realizan. Por tanto, muchos de los elementos o las operaciones que se realizan para contabilidad se pueden automatizar a través de entrenamiento de sistemas inteligentes. Después, todo lo que es detección de errores, por ejemplo, detección de fraudes, detección de anomalías en los procesos contables o procesos financieros, también detección de riesgos de inversión, riesgos de deudores, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos los elementos, ¿por qué? Porque las áreas contables de finanzas tienen una gran cantidad de datos ya, ¿verdad? Entonces, tratar de utilizar esos datos que ya hemos observado para poder entonces hacer predicciones en diferentes áreas que tengan que ver con tanto el área de inversión, el área de riesgo, como áreas de procedimientos normales y tradicionales de contabilidad para tratar de ser automatizados o tomar decisiones automáticas a partir de información contable o financiera. Perfecto, muchísimas gracias. De momento no tenemos ninguna otra consulta, entonces creo que vamos llegando al final de la actividad. Nuevamente, don Tomás, queremos agradecerle por el tiempo dedicado y este conocimiento tan amplio, claro, que nos ha dado el día de hoy. De verdad que muchísimas gracias. De parte de Cante, estamos sumamente agradecidos. También recordarles a todos que esta charla la creamos, la planificamos en el marco de la Semana Mundial de la Creatividad y la Innovación, y creemos que efectivamente todo el contenido ha sido muy atinado a esta celebración. Esperamos que todos hayan tenido un gran disfrute y un gran aprendizaje. También probablemente posterior a esta charla va a poder encontrarla en nuestras redes sociales. Los invitamos a seguirnos y estar pendiente de las próximas actividades que estaremos teniendo, igual en celebración de esta Semana de la Creatividad y la Innovación. Nuevamente, para cerrar, darle las gracias a Tomás de Camino Beck. Para nosotros es un honor siempre tenerlo por acá. También agradecerle la oportunidad a el MISID por habernos extendido esta invitación de participar en esta semana, y para nosotros ha sido un gusto. Que todos tengan un muy bonito día. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por participar. Muchas gracias.